Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Berenice Camarena del Ministerio Ciudadano del Cielo, Ministerio de Sanidad y Liberación, bajo la dirección del Espíritu Santo y los pastores Fran de la Cruz y Neri Carmona. Hoy le he traído un tema para compartir con ustedes, así que busque su Biblia para que vaya a la par conmigo lo que vamos a leer la palabra. Amén. Hoy estaremos hablándole bajo el tema cuando Dios te lleva a un desierto. Poderoso el tema. Vemos que cuando atravesamos un desierto, una crisis personal, una crisis celestial, solemos pensar que todo se trata de un ataque del enemigo. Algo que no debería de suceder y que no deberíamos de aceptar. Sin embargo, vemos en las Escrituras el peregrinaje de Israel después de su liberación de Egipto. Nos recuerda que los desiertos no solo son cuestiones del destino, o de alguna temporada o de mala suerte, como a veces pensamos, o de artimañas del enemigo. Los desiertos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. ¿Sí es? Entonces, el propósito de Dios en el desierto, Dios tiene un propósito para cada uno cuando estamos atravesando un desierto. Vamos en el libro de Éxodo, uno de los libros más importantes de toda la Escritura, ahí vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, con la esperanza de llegar a la tierra prometida. Un lugar donde vivirían en abundancia, paz, pero luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y presenciar la destrucción del ejército del faraón, del ejército egipcio, vemos que Israel lo que vio fue un horizonte, no fue la tierra prometida, sino un desierto. Vemos que la nación, vemos que ellos marchaban con esperanza, ahora caminaban en hambre, en fatiga y en frustración. ¿Por qué? Al no ver la señal de la tierra que se le había prometido, tierra que fluía leche y miel. Vamos a leer la palabra en Éxodo 16, vamos a leer el 2 y el 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué pensó el pueblo? ¿Se había equivocado Dios? ¿Pensaron o acaso el plan de Dios era solo sacarlo de Egipto para luego dejarlo morir en el desierto? No, ese no era el plan de Dios. Dios no se equivoca. El desierto tampoco no fue un accidente, ni un descuido para Dios con su pueblo, con Israel. Cuando Moisés recordó el Éxodo mientras instruía a las nuevas generaciones, él les dijo, y lo vamos a leer en la palabra, en Deuteronomio 8:2, donde Moisés dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón.
lo dice. O sea, que el desierto no era para que ellos pasaran necesidades y adversidades. Lo dice la palabra. El desierto era para saber, para probarte y para saber lo que había en el corazón del pueblo de Israel. El desierto, la ausencia de recursos traía luz que había en el corazón de Israel. ¿Y cuál era el nivel de compromiso con Dios? Dios había sacado al pueblo de Egipto, pero ¿qué esperaba Dios? Que ahora sacara a Egipto de su pueblo. Sacar a Egipto de su pueblo, y vemos que en Ezequiel 20, del 5 al 8, nos dice la palabra, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogiera a Israel, y que alcance mi mano para juzgar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y le juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que le alcé mi mano, juré así que lo sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que le había provisto, que fluía leche y miel, la cual es la más hermosa de toda la tierra. Entonces les dije, cada uno eche de las abominaciones delante de sus ojos y no os contamine con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecer. No echó de sí cada una de sus abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Dios había sacado su pueblo de Egipto, pero ahora Dios necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Y se lo dice, deben de ser, no quisieron obedecerme. Le dice también que ellos se rebelaron contra él. Él quería que su pueblo, el pueblo que él había elegido, el pueblo que él había sacado de Egipto, dejara todo lo que tenía que ver con Egipto. Toda la idolatría, todo lo que no era digno de ser hijo de él. La mayor necesidad que tiene el pueblo en esta vida, en medio de lo desierto, es una relación íntima con Dios. Esa es la principal necesidad que tenemos todos. Esto solo sería posible a través del desierto, de un proceso doloroso que se ve en contra de nuestra naturaleza. Hay dos razones. Primero, porque nadie quiere sufrir. Todos buscamos la superación y evitamos el dolor. Y segundo, porque todos perseguimos la satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando solo oramos, no deseamos obtener lo que pedimos, sino que lo queremos en el momento, al instante. Amén. Vemos que en ese relato, toda la vida en el desierto es un plan de Dios para la humanidad. Él creó a Adán, a Eva, los puso en el jardín del Edén, como todos saben, un lugar maravilloso donde no encontramos referencia a un desierto o un lugar de sequía. Sin embargo, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que se extendió a todo porque todos pecaron. Ahora Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él.
Y eso fue lo que él hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Y lo dice en Deuteronomio 8:5. No dice: escudriña su corazón y disciplinarlo como un padre a su hijo. Así que Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional. ¿Por qué? Porque así Dios, todo era parte de un plan. Todo era parte de un plan para que ellos pasaran el desierto. Pasaron hambre, pero también Dios en su misericordia lo alimentó con el maná. Sí dice, y nos lo dice en Deuteronomio 8:3. Deuteronomios 8:3, donde nos dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El desierto era un lugar de transformación. Yo no sé qué desierto tú estás pasando en este momento, pero el desierto, las aflicciones, cuando estamos pasando una adversidad, es para transformarnos, para Dios fortalecernos. Yo no sé si tu desierto sea una situación económica, una enfermedad. Al salir de allí, tú serás una mejor persona. Cuando tú salgas del desierto, tú serás una mejor persona, porque tú vas a salir preparado, fortalecido, transformado. Puede ser que tú salgas de ese desierto con una madurez o un anhelo de buscar más la presencia del Señor. Puede ser que tú salgas de ese desierto tú queriendo llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Puede ser que tú salgas de ese desierto con un deseo de ayudar, con un deseo de tú querer hacer cosas que no hacía, de tú ser seguidor de Cristo. Vemos que la pregunta clave: ¿cómo salir victorioso del desierto? ¿O cómo puede Dios usar ese desierto para sacarnos? Dice que la respuesta está en la provisión de Dios para nosotros. Para Israel, la provisión de Dios en ese momento fue el maná, una sustancia desconocida para ellos. Dice que el maná es una expresión hebrea que viene de ma'ún, que quiere decir ¿qué es esto? Y lo vemos en Éxodo 16:15, donde nos dice, Éxodo 16:15 nos dice: y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Por eso se llamó maná. Qué bendición tenía el pueblo de Israel, que el Señor le suplía su necesidad de alimenticia. Entonces, Israel no estaba buscando un alimento físico, pero Dios quería una relación íntima con cada uno de ellos. Por eso le proveía cada día el maná. No lo hacía ni mensual ni quincenal. Día por día le proveía el maná. El Señor quería enseñarle a su pueblo y a nosotros hoy que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en la vida
y en medio de los desiertos es una relación íntima con Él, una dependencia de Él. Yo pienso que el desierto, y es hacia el desierto, es una muy buena oportunidad para nosotros profundizar nuestra relación y nuestra comunión con Cristo. Es una oportunidad para nosotros tener un encuentro con Cristo. Muchas veces cuando estamos en gozo, no tenemos la necesidad a veces ni de orar, porque estamos en gozo y no tenemos problema, pero los desiertos te hacen que tú tengas la necesidad de buscar más la presencia del Señor. Y por eso a veces usted dice, ay Dios mío, pero yo tengo tantos años en el Evangelio y tengo un proceso, salgo de este proceso, llego a un desierto y tengo otro. Usted sabe lo que pasa con eso, es que en su desierto, en su proceso, es cuando usted tiene una intimidad con el Señor, es cuando usted lo busca. Entonces, el Señor lo que le place es que usted lo busque. Entonces, el Señor conoce el final desde el principio. Si Él sabe que usted no va a tener una relación con Él, el gozo, cuando usted está en gozo, entonces los procesos, usted va a continuar en los procesos porque el Señor lo que quiere es que usted tenga una intimidad con Él. En su tiempo llegará el gozo. Pero es así. El desierto, donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, se hace evidente que necesitamos cada día más del Señor. Debemos conocer de Él, que es nuestro Padre. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió por el hambre, ni por el desierto que estaban pasando, sino porque no creyeron en la palabra de Dios. Y nos lo dice en Número 32:13. Busquemos a Número 32:13, donde nos dice la palabra: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. 40 años duró el pueblo de Israel en el desierto. Pero vemos que en la provisión del maná, Moisés le declaró al pueblo: por la mañana verán la gloria de Dios. Le declaró. Y vemos también en Éxodo 16:7 que Dios también les reveló que verían su gloria, de manera que el maná apuntaba a Dios. Y como el mismo Jesús les reveló más adelante, apuntaba a Él mismo. También nos dice Juan 6:35-36, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca va a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Entonces, cuando usted esté caminando en un desierto y sientas que no puedes más, que no puedes, que tú no ves la salida, debe de buscar de Dios. Debe demandar del Señor, buscar su presencia, aferrarte al Señor, encontrarte con el Señor. Porque el Señor no te ha olvidado, el Señor no olvida a sus hijos. Vemos que el pueblo de Israel, para probar si existe Dios, si Dios no te olvidaron, serán tentados a murmurar contra Él y olvidar las maravillas que ha hecho Él en el pasado. Y lo vemos en Juan 6:30. Pero Dios nos llama a remover nuestra vida de la murmuración y el deseo de ver más señales milagrosas, para que nosotros podamos enfocarnos
en la mirada de la persona a quien apunta el maná, que es Jesucristo. Entonces es posible que tú sepas que Jesús sea el pan de vida, pero en la vida cristiana saber las cosas que son correctas acerca de Dios a veces no es suficiente. Entonces la vida cristiana se trata más bien de conocer de manera personal a Dios, de buscar más su presencia y tener una intimidad con Él. El desierto es una excelente oportunidad para profundizar en Dios, para tú tener una relación con Dios, una comunión con Cristo. Porque Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos en medio del desierto. Lo único que tú tienes que hacer es, en medio del desierto, confiar que Jesús está ahí para ayudarte. Tener una relación con el Señor es que te da la victoria en el desierto. Así es que yo te invito a que si tú no has conocido al Señor y tú estás pasando cualquier desierto, no hay nada imposible para el Señor. El Señor creó los cielos y la tierra y tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así es que yo te invito a que si tú no has recibido al Señor, tú hagas esta oración de fe para que hoy tú seas una nueva criatura en el Señor y para que hoy tú tengas un acompañamiento en ese desierto que tú estás pasando, porque Dios no te dejará solo. Así es que repite conmigo, ahí donde estás: Señor Jesús, en este momento vengo a ti, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ello en tu nombre. Señor Jesús, reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y borra mi nombre del libro de la muerte donde el enemigo me tenía. Así es que si tú has hecho esta oración, yo te invito a que vayas a una iglesia, un ministerio donde te puedan enseñar la palabra de Dios tal cual está escrita, para que te puedan dar las herramientas y la pauta para tú pasar el desierto, para tú buscar de la presencia de Dios y que Él sea tu guía. El Ministerio Ciudadano del Cielo está ubicado en la avenida Inver 318 en Altos de Virella, Cuesta Colorada, en el segundo nivel de Embutidos La Ganadera. Nuestros servicios presenciales se están llevando a cabo los domingos a las 10 de la mañana y de manera virtual los miércoles a las 7:30. Así es que busca del Señor en este tiempo tan maravilloso, donde encontrarse con el Señor es un gozo. El Señor es paz, es amor. El Señor, cuando usted llega a los pies de Cristo, su vida se transforma. Así es que muchas gracias. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes.